Ya tenemos vasitos también en los contextos, que son muy raros. ¿Quiere decir que antes no tenían vasos? Seguramente los tenían, pero los tendrían seguramente en madera o algún producto que fuera perecedero. Pero empiezan a hacerlos también en arcilla. Y los tenemos como este tipo, que están sin vidriar, y también otros que están completamente vidriados. Y nos quedaría esto que es, bueno, es una limeta. Es como, esto es verde manganeso, de estos típicos que son de Córdoba. Tenemos más ejemplos, pero este es el único que he encontrado por allí. Y estos son botellas, que suelen ser de este tamaño y tienen el cuello, se llama redondo, el cuello estrechito y el cuerpo como muy lobular. Entonces haría la función de líquido junto con la jarra. Luego pasamos a los platos. Nosotros los platos los llamamos ataifor. ¿Y líquido te refieres a agua, te refieres a vino y te refieres...? No sabemos. Supongo yo que sería agua y sí. ¿Vino más difícil? No se ha documentado mucho consumo de vino en época intermedia. Ya en época civil sí. En época civil sí, en el Reino de Granada, de hecho era uno de los principales productores de vino. Aunque el Islam prohíbe que la gente se embriague, que se emborrache, pero sí consume. Y tenemos esto de aquí, que son los platos, digamos. Nosotros los platos los llamamos ataifores, porque es el nombre árabe, porque no es para comer una única persona, son de este tamaño. Son porque ellos comen de forma comunal. Se echa la comida, se coloca y todo el mundo come del mismo plato. En época medieval no tenemos absolutamente ninguno. Entonces estamos en las mismas circunstancias. Pensamos que los ataifores o los platos eran de madera. Entonces no se hacía nada. Y justo en el siglo X empiezan a aparecer. Tenemos estos, que son los que nosotros consideramos que son producciones locales, que son muy estandarizados y demás. Y luego tenemos otros que tienen decoraciones más complejas, que pensamos que podían venir de otros talleres, de otros sitios. Este concretamente creo que es de Málaga. Y bueno, como digo, se utilizaban ataifores incluso con defectos de cocción, porque aquí ha perdido el vidriado, pero lo ha perdido después de sacarlo, o sea, no se ha cubierto completamente y al vitrificar en el horno se ha quedado sin cubrir. Y aún así esto se ha usado y lo han vendido, o sea, lo han vendido y lo han usado. O sea, que a alguien no le importaba comprar cosas que tuvieran taras. Y ya conforme va pasando el tiempo, se va complicando más la cosa. Tenemos los ataifores que son más grandes, que conviven con estos que son más pequeños, que son pequeños cuernos, que podrían ser para colocar condimentos, ya para consumo personal, cada uno comiera con su propio. Lo que nos está contando que probablemente hayan cambiado en la forma, los hábitos de consumir los alimentos. Eso es todo lo que nos cuenta todo este tipo de cosas. O incluso de ese tipo, pero que son así como más altitos, más tipo bol, o como, sí, más como si fuera un bol. Que esto ya digo que son más tardíos. Y finalmente tendríamos la iluminación, que son los candiles, que es esto que tenemos aquí. Tenemos estos candiles que tienen la piquera muy cortita, que son típicos de época emiral, y tenemos estos, y una vez más tenéis que confiar en mí porque no tiene piquera, pero que es de época califal, que sus piqueras son mucho más largas, ¿vale? Son más estilizados y son distintos. Los candiles son muy interesantes porque conocemos un poco la tipología desde época romana hasta época muy reciente. Entonces es una pieza muy buena para saber la cronología en la que nos movemos. Es cierto que no aparecen mucho y que solo aparecen si estamos en contextos domésticos. Entonces, como digo, al encontrarnos en un vertedero de una casa, hemos encontrado varios candiles. Pero a veces es muy difícil encontrarlo, también pensar que esto es un objeto muy pequeño. Entonces, si la familia se mueve y coge sus pertenencias, a lo mejor una olla le da igual y la desecha, porque esto no le interesa, puede comprarse 20.000. Pero a lo mejor un candil, especialmente aquellos que son vidriados, que tienen decoraciones complejas, sí se los suelen llevar consigo, igual que se llevarían los ataifores decorados y ese tipo de cosas. Todos tenemos, sobre todo los que somos del Albaicín, tenemos un fajalauza de la abuela, de la bisabuela, de la tatarabuela, colgados en los patios y cosas así. Entonces ellos hacían un poquito también igual. Es muy habitual, muchos de los verdes manganesos, de hecho, que se recuperaron por parte de Gómez Moreno, eran colecciones privadas porque era gente que lo había ido heredando, porque ya en época incluso nazarí había muchas de esas piezas que se conservaban.
Y otra cosa interesante que tienen los candiles es que también había muchos candiles que eran metálicos, se hacían en metal, y entonces a la gente que no se los podía permitir hacían las mismas tipologías en arcilla vidriada. Entonces esta forma concreta, igualmente tenéis que confiar en mí porque no se ve nada, pero esto concretamente es una pieza que viene de Córdoba, de los talleres cordobeses, y es una imitación de una pieza que era en metal, que la hicieron en arcilla. Si alguien ha visto la exposición de Medina Elvira o ha visto el catálogo, hay una, concretamente, que tiene un pico muy largo, y ahí podéis ver la pieza cerámica y la pieza en metal, que está una enfrente de la otra. Y luego otras cosas que encontramos en el yacimiento son lo que yo llamo cosas raras, que se suelen llamar piezas especiales, que es esto que tenemos aquí. Esto lo consideramos como una pieza de cerámica de mesa por la forma que tiene y por el tamaño que tiene, pero realmente es muy difícil darle una funcionalidad, porque parece un macetero. O sea, si soy sincera, para mí parece un macetero o un paragüero en tamaño miniatura. Al tratarse de una pieza con una decoración tan compleja, podría ocurrir que sean simplemente piezas. Sí. Entonces, sabemos, porque a esta sí le hemos hecho análisis y ya nos han dado los resultados, que esta pieza es de Córdoba y es de época emirata. Entonces, esta pieza es probablemente de las más tempranas, con el cantillo ese, que tenemos en este contexto de aquí. ¿Qué nos están diciendo tener este tipo de cosas dentro de una vivienda? Y más la vivienda en la que apareció, que estamos hablando de una vivienda de cierta importancia. Y a mí me dice que los cordobeses estaban más avanzados que nosotros. Porque era la capital, entonces allí tenían más talleres, tenían talleres especializados. Claro, en el siglo X piensa que Córdoba era la capital del mundo. 1 millón de habitantes. Era enorme, entonces tenían arrabal y cada arrabal tenía su propio taller, y de hecho ahora se está intentando especificar más de qué taller de Córdoba viene, porque ahora decimos viene de Córdoba, pero quieren intentar localizar de qué taller exacto, porque tienen varios talleres. De hecho, la calle Ollería se llama calle Ollería porque estaba llena de altares. Pero bueno, como veáis, también hacían cosas. Claro, también experimentaban con la cerámica. Es escamada, ¿no? Sí, es como si tuviera escamas, y esto sí que parecen las menos de los castillos, pero como digo, todo esto han terminado siendo basura, porque han aparecido en contextos de vertido y abandono.